Buenas tardes, como todos los viernes, os damos la bienvenida a un programa más de Aprendiendo a Vivir. Notas importantes, teléfono de contacto 601-487-113. Ahí podéis mandar las dudas, comentarios y preguntas sobre los temas que vemos todos los martes, jueves y viernes. Suscribiros al canal, que es Aprendiendo a Vivir con Santiago Domingo, básicamente porque ahí podéis curiosear todos los vídeos que hemos grabado anteriormente y el que vamos a grabar el día de hoy. Y importante, para cualquier parte del mundo estamos en relaxfm.es. Ahí con ese enlace nos podéis escuchar todos los martes, jueves y viernes de 6 a 7, hora española, con las diferencias horarias. Y como siempre, nunca se me olvida mandar un abrazo a los hermanos de habla hispana que sabemos que nos siguen en esos lugares. Bueno, pues vamos a presentar a los colaboradores de hoy, que son Jesús García, que es chamán urbano. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Tenemos también a Aurora, que es naturópata holística. Aurora, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, muy bien, encantada, Santiago. Y Adonai Canals, que es experto en mindfulness y apasionado del funcionamiento de la mente y los pensamientos. Adonai, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas, Santi. Bien, bien, bien. Pues si os parece bien, vamos al lío, vamos al tema, que parece que no, pero tiene mucha chicha, ¿no? Y además puede parecer que no es trascendental, ¿no? Pero sin embargo nos daremos cuenta que tiene mucho más impacto en nuestras vidas del que podemos pensar, ¿no? Y es el de la imaginación. Todo el mundo sabe que la imaginación, bueno, sabemos todos lo que es la imaginación, ¿no? Ahí no hay que entrar en definiciones. Ahora, en donde sí vamos a entrar es cómo nos afecta la imaginación en nuestro día a día. Y por ahí vamos a empezar. Jesús, ¿cómo nos afecta la imaginación? Pues fíjate, la imaginación nos afecta de muchísimas maneras, teniendo en cuenta que es una parte primordial de la creación nuestra, con la que juega la mente para poder también crear y manifestar. Puede jugar la parte oscura, la parte sombra, que es la de la fantasía, ¿no? La parte como que es ilusoria, que se aparta más de la realidad y nos desvirtúa totalmente la realidad que estamos viviendo. Yo lo veo de esa forma. Pues casi nada, ¿no? Casi nada. Aurora, ¿cómo nos puede afectar? ¿Cómo nos afecta la imaginación? La imaginación es, bueno, la mente es súper poderosa y realmente la controlamos nosotros. O intentamos, ¿no? Que no nos controle ella a nosotros, porque siempre nos vamos siempre a lo negativo. No sé si os habéis dado cuenta que cuando a lo mejor explicamos algo positivo, lo hablan y ya está, ¿no? Lo hablamos como algo que ha pasado y nos quedamos ahí, pero si ha pasado algo negativo, algo que vemos que posiblemente y nos liberamos de una manera como si entráramos en ese juego de vamos a explicar lo peor de lo peor y lo seguimos hablando. En vez de decir, bueno, no ha pasado nada, todo está bien, estoy aquí, ¿no? Y estar en el aquí y en el ahora, que es muy importante, ¿no? En esos momentos. Ok, pues con mucho sentido. Me gustó cómo entraste ahí fuerte de la controlamos nosotros. Ojalá y la controlamos nosotros, ¿no? Sí, Otra cosa sería, tristemente uno de los problemas es que no la controlamos. Por eso es que estamos como estamos. Adonai, ¿qué piensas tú? ¿Qué es la imaginación? Pues yo, sí, voy un poco en línea con bueno, con lo que los dos compañeros han dicho, pero también tú decías ahora mismo, en plan, se supone que es una capacidad que tenemos, que tiene nuestra mente, la mente humana, pero al final yo creo que la pregunta es, ¿la usamos o nos usa a nosotros? Porque muchas veces vivimos más en una abstracción que lo que está pasando realmente, ¿no? Es decir, no vemos lo que pasa, sino vemos lo que nos imaginamos. Con lo cual es lo que nos hace sufrir, vivir en el pasado, en el futuro, lo que pasó, cómo me imagino que pasó, o lo que pasará y cómo me imagino que pasará, que casi nunca es ni lo que luego pasa, ni lo que pasó antes. Pues fíjate que es una buena forma de ponerlo, ¿no? O sea, ¿la usamos o nos usa a nosotros? Que me recuerda mucho al tema de los pensamientos, ¿no? De hecho, va completamente ligado porque finalmente la imaginación son pensamientos, ¿no? Entonces, tienen todo que ver. Y mirad si es importante este tema de la imaginación, que yo creo que el 80 o el 90% del responsable del sufrimiento del ser humano es la imaginación. O la sea, mente. ahí el tema de hoy, la importancia de empezar a saber cómo trabajarla, ¿no, Jesús? El 80-90% del sufrimiento humano, estamos hablando de mucho sufrimiento. Mucha cantidad, claro, porque date cuenta que
ya si nos vamos a la parte técnica, ¿no? La imaginación es ese proceso creativo que permite a cada individuo manipular la información que está generándose en nuestro entorno. Y es como ha dicho Donai, que muchas veces pues esa imaginación empieza a volar para las cosas del futuro y empieza ahí a crear unas realidades que luego no son, que simplemente son productos de las programaciones que ya están impuestas o de lo que ya llevamos, de los paradigmas que ya llevamos establecidos desde la niñez, ¿no? De lo que nos han metido desde pequeñitos. Ujú. Y entonces, si no aprendemos a lidiar un poquito con ello, al final, en vez de ser nosotros los directores de nuestra película, somos los protagonistas, pero a base de mal. Lo hemos comentado alguna vez, ¿no? Tienes toda la razón, que somos guionistas, pero somos muy malos guionistas. O bueno, o somos muy buenos, pero haciendo películas de terror, ¿no? Efectivamente. De miedo, de angustia, de desesperación, de desolación. Ahí somos los campeones, porque de verdad que nos montamos unas historias tremendas. Aurora, 80-90% del sufrimiento humano tiene que ver con la imaginación. ¿Qué vamos a hacer? Es que es alucinante porque el otro día escuchaba una charla y decía que más del 90% de nuestros pensamientos nunca suceden. Ujú. Y es una preocupación que tenemos ahí, que eso nos causa una ansiedad porque estamos como proyectando siempre o en el pasado o en el futuro, ¿no? En el aquí y el ahora no somos capaces de centrarnos. Hay técnicas por eso, ¿no? Que bueno, seguro que los que estamos aquí, más de uno sabemos cómo lidiarlo y nos Ujú. cuesta, aún estando dentro de todo esto. Pero sí, la imaginación, deberíamos tal vez aprender Ujú. a dominarla un poquito en el sentido de, en vez de ir tanto al pasado y al futuro, sino quedarnos un poquito en el aquí y en el ahora. Ujú. Pues sería una buena herramienta, ¿no? Y técnicas, por supuesto, de verlas haylas. Otra cosa es que las podamos o sepamos cómo aplicarlas, ¿no? Porque muchas veces llevar esto del concepto a la práctica es donde hay más trabajo que hacer, ¿no? Porque estamos tan acostumbrados a que sea la mente la que vaya por libre, la imaginación que vaya por libre, que cuando queremos echarle un poquito mano, ¿no? Y ponerle el freno, dice que no, que otro día, pero que hoy no, no, Adonai. Y entonces seguimos con ese proceso imaginativo, el cual nos lleva a vivir relaciones de auténtico terror, ¿no? De hecho, lo que decía ahora también Aurora, con lo de, o sea, con lo de intentar estar en el aquí o en el ahora, para mí, al menos desde como lo he aprendido yo, como lo estoy viviendo, no hay, o sea, siempre estamos en el aquí y en el ahora, pero desde la mente parece que estás en el pasado o en el futuro, ¿no? Estamos como viviendo en la abstracción y nos lo creemos tanto que no nos damos cuenta que lo único que hay ahora mismo es siempre este momento. Pero, ¿no? Es como, me imagino que estoy en otras partes, me quedo ahí enganchado, resolviendo lo que decía también ahora, ¿no? Situaciones que me generan ansiedad, pero solo en mi cabeza, porque eso nunca llega a pasar así, realmente, porque es que tampoco nunca tenemos la capacidad de imaginar todo lo que pasará a la perfección. Es decir, hacemos una idea muy, muy, muy pequeña de lo que luego acaba pasando. Uh-huh. Pues ahora que has tocado el tema del pasado, que no tiene que ver en realidad con la imaginación, pero sí tiene que ver con otro aspecto del sufrimiento del ser humano, ¿no? De hecho, por ahí los que saben dicen que el ser humano sufre dos cosas, ¿no? Una vívida forma de recordar la historia, ¿no? Y una febril imaginación de ver cosas que todavía no han pasado. Digamos que sufrimos las dos cosas, ¿no? Pero más hablando de lo que no ha pasado, de la imaginación, es que si nos vamos a poner en las emociones negativas que podemos sentir como seres humanos, no sé, se me ocurre el miedo, la angustia, la preocupación, la desesperación, todo nos lleva a un exceso de imaginación, nada más, ¿no, Jesús? Por supuesto, claro. Es que esos son los pilares fundamentales del sufrimiento. Todo es el miedo, la rabia, la culpa, ¿no? Todo esto, que muchas veces viene el miedo, sobre todo el miedo. La gente que tiene miedo a la oscuridad, de lo desconocido. Eso es lo que me voy a encontrar ahí. Y entonces ya a la mente le das barra libre para que te proyecte y te saque ahí todo lo que has ido absorbiendo por otro tipo de medios, como la más media en películas y tal, ya te van viniendo todas esas escenas, pues puedes salir de ahí, vamos, hasta un payaso satánico que me va a venir a descuartizar, ¿no? Eso es uno de los grandes miedos que suelen ocurrir, pero eso es porque también, como no voy a parar de decirlo, hemos sido programados para ello.
Ujú. El sufrimiento es bueno, aprender de ese sufrimiento y ir, que realmente lo que nos enseña es lo que tenemos que trabajar. El momento que me hace sufrir, me pongo a trabajar lo que me genera ese sufrimiento al ponerme a trabajar me libero de él, Ujú. utilizando Sí, también la imaginación. es una buena forma de poder hacerlo, ¿no? A través de... Y hablando de barra libre, es que siguiendo por ahí, nos ponemos unas borracheras de emociones negativas respecto a la imaginación, ¿no, Aurora? Porque claro, Es- no acabamos con el miedo, empezamos con la angustia, no dejamos la mm, angustia, empezamos con la preocupación, y todo tiene que ver únicamente con lo que se está dando aquí en esta mente, que no es mm. real, por lo menos no en este momento, ¿no? A ver, la mente está programada para estar siempre pensando. Ujú. Es importante, como te digo, coger técnicas y lo que hablabas antes de que ojalá pudiéramos controlar la mente, sí que es verdad que nosotros no la controlamos porque estamos, bueno, estamos como activados, ¿no? Desde chiquitines para adelante, para atrás, es como, y luego en nuestras vivencias, en lo que hemos vivido de chiquitines y sobre todo en la adolescencia, ¿no? Que te hacen ver la realidad de otra manera. La gestión de las emociones es muy importante, pero si tú tienes esas técnicas y las pones en marcha cuando tú no tienes ningún problema, es como practicar un deporte. Entonces, cuando estás en angustia, eres capaz de coger esa técnica y ponerla en funcionamiento. El problema está que cuando tú tienes esas angustias, esa preocupación y esa mente que se te va hacia todos sitios menos a lo bonito, y queramos en ese momento poner en marcha algo que no hemos practicado. Ahí yo creo que cuando cometemos ese error, porque claro, si tú no estás acostumbrado a hacer unas respiraciones de relajación, ¿cómo te vas a relajar? Ujú. Ahora que lo necesitas, si es que cuando más angustia estás, ¿no? Entonces es como practicar un deporte, siempre lo pongo así, ¿no? Ujú. No sé, Rafa Nadal seguro que sus primeras, ¿no? Sus primeros partidos o la primera vez que le dio una raqueta, seguramente que no era tan bueno como lo es ahora. Entonces, Bueno, todo es, el caso de Rafa es aparte. Yo creo que ese niño ya bueno, nació, nació jugando al tenis. sí, pero es como poner un ejemplo, ¿no? Que a veces Sí, la sí, sí, gente dice, sí. ya, pero es muy complicado hacer una relajación, es muy complicado hacer meditación. Digo, no es una hora de meditación, son 5 minutos, 10, que tengas cada día como una rutina, ¿no? Entonces, cuando lo necesitas, porque ya te digo que yo llevo tiempo haciendo yoga, haciendo antigimnasia, haciendo respiraciones, meditación cada día, y aún así me cuesta, pero claro, es que llevo a lo mejor 10 años haciéndolo, Ujú. solamente, Está clarísimo que la preparación es básica. Y claro. la ventaja que tenemos respecto a la imaginación es que oportunidades nos sobran, porque todos los días estamos imaginando cosas muchas veces negativas respecto a muchas situaciones, con lo cual cualquier momento es bueno para practicar ese desapego, ese tipo de círculo vicioso, ¿no? Que nos lleva a sentirnos terriblemente mal, porque siendo honestos, hay muchos pensamientos, consecuencia del exceso de imaginación, que nos hacen sentir pánico, ¿no, Adonai? Sí, de hecho, por ligarlo también un poco con las emociones a las que llamamos negativas, para mí las emociones negativas no dejan de ser un aviso de que precisamente me estoy enganchando con el pensamiento, me estoy relacionando mal con lo que pienso y me están sacando de este momento, ¿no? Porque la inercia es tan grande que cuando uno se siente mal, empieza a escuchar el ruido de su cabeza, bueno, los pensamientos, y la tendencia es a querer hacerles caso y porque se supone que lo que pensamos cuando nos sentimos mal es para solucionar ese malestar. Pero para mí, precisamente, el malestar me está indicando que me estoy relacionando mal con lo que pienso. Con lo cual, en ese momento, igual es mejor no hacer caso a lo que pienso cuando me siento mal. Pues también es una buena herramienta la que acabas de dar. La hemos tocado en algún tema, ¿no? Cuando vemos el tema de los miedos u otras emociones, y es el de no dar demasiada importancia a. O sea, en este caso, no es que dejes de usar tu imaginación porque no vas a poder, sino que le restes importancia, foco a ese pensamiento que te está llevando al estado donde no quieres estar. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo tengo un síntoma de algo, y estoy dejando que mi imaginación me lleve a lugares de enfermedades terminales, de dolores monstruosos, de sufrimiento. Claro, ahí es donde hay que restar importancia, cambiar esa dirección, porque si no nos podemos pasar así media vida
para después darnos cuenta que era absolutamente nada, ¿no, Jesús? Claro, por supuesto. Una de las cosas que hace la imaginación es, pues, como ya hemos dicho, que va por delante, ¿no? En el momento que te etiquetan con alguna cosa es especular. Y puede pasar esto, puede pasar eso. Con toda la información que ha adquirido, eso va especulando. Es, pues eso, la barra libre. Venga, aquí tienes de todo. Empieza a hacerme lo que quieras. Es simplemente el momento como ha dicho Adonai también, el momento que entramos en esto de no de que haya mucho ruido mental, en no prestarle atención, es una forma también muy buena de ir buscando ese silencio mental que vamos necesitando para poder estar más presentes y que sea más coherente, ¿no? En la mente todo, el pensamiento y todo sea más ordenado y nos permita estar más plenos, evidentemente, claro. Uh-huh. Digamos que es empezar a enseñar a la mente, que es obviamente donde se crean los pensamientos, la imaginación, quién manda. O sea, no que haga o deje de hacer porque va a seguir haciendo porque para eso está hecha, ¿no? Sino simplemente decir, vale, tú sigue creando lo que tú quieras, que yo decidiré a qué le doy importancia y a qué no, ¿no, Aurora? El otro día escuchaba sobre este tema y, bueno, es muy particular porque yo no estoy de acuerdo, ¿eh? Decía que tendríamos que tener un tiempo por la mañana y otro tiempo por la tarde para dedicarnos a esas preocupaciones, como para enfocar esos momentos del día y solamente estar pensando en eso para el resto del día, no estar pensando. Yo creo que eso es más complicado a lo mejor que No hacer una funciona. meditación. Es que no me entraba bien en la cabeza, ¿eh? Lo hablaba un psiquiatra que yo olé, ¿no? Porque yo no estoy en contra de nada de eso, ni mucho menos, pero creo que es lo que decimos, la mente es poderosa, va a su bola, por decirlo así más rápidamente, y siempre nos crea ese estrés que además es un estrés que somos química total. Y entonces esa química que nuestro cerebro va creando es un cortisol. No sé si habéis oído hablar del cortisol, que es veneno puro. Uh-huh. Es un tóxico brutal en el cuerpo, ¿no? Y hay maneras de sentirse mejor para que eso no vaya. Y lo que decían los compañeros, al final sí que es verdad que es complicado, pero si te centras en el aquí y en el ahora, yo siempre diré lo mismo, porque es que no hace mucho pasé un momento de eso, ¿no? De pensar en el pasado o en el futuro y cómo estoy y centrarme y decir, bueno, espérate, ¿no? ¿Cómo estás ahora? ¿Qué es lo que tienes? Céntrate en lo que tienes y no en lo que no tienes, ¿no? No te centres en el problema, céntrate en la solución. Uh-huh. ¿Qué podemos hacer en todo esto? Y es así como conseguí en un ratito calmar ese estrés que me estaba creando, que al final es lo que decía Jesús, es algo que a lo mejor no va a suceder. No, a lo mejor no. Es que el 99% de los casos no va a suceder. No Es que es lo más jodido. Es que es un tema de broma, sarcástico, si no fuera porque lo sufrimos tanto, ¿no? Sí. Porque dices, vale, reconozco que el 99% de las veces que uso la imaginación para cosas negativas no van a pasar. Y aún así, lo sigo usando. Dices, ¿de verdad? ¿De verdad? Pues sí. Por eso es tan importante el tema de hoy, ¿no? Y siguiendo con lo que dices, Aurora, pues vamos a ver herramientas. Vamos a ver qué consejos podemos dar para poder usar la imaginación a nuestro favor, canalizarla, trabajarla, transmutarla. ¿Qué podríamos hacer, Adonai? ¿Qué se te ocurre? Pues de entrada, por ligarlo también con un tema que has comentado antes, Santi, el tema del pasado, ¿no? De recordar el pasado. Muchas veces, no sé si os ha pasado alguna vez, cuando vivimos experiencias en el pasado, en un momento le damos un sentido, una interpretación, y luego han pasado los años y le cambiamos esa interpretación, ¿no? Por lo que sea, porque luego lo que antes era malo, luego ha sido bueno, a lo que nos ha llevado, ¿no? Entonces, si lo que nos hace sufrir es la imaginación en base también a cosas que nos han pasado por miedo a que se vuelvan a repetir, y es nuestra propia mente, es decir, soy yo mismo el que le está dando ese significado a las cosas, y luego lo cambio, entonces en sí mismo, eso que he vivido y que me imagino que vivía así, lo puedo cambiar. Es decir, no siempre tiene que tener un significado malo si cuando pasan los años le he podido luego cambiar el sentido a lo que he vivido. No sé si me he explicado. Sí, estás diciendo irte a la historia para darte cuenta
que si en su momento lo que te dio miedo no tuvo razón de ser, tampoco lo tiene por tener ahora. Correcto, exacto. Sí, sí. O sea, Okay. que lo que yo me imagino que pasó, que no tenga control sobre mí, porque al final soy yo el que está decidiendo, y consciente o inconscientemente, que eso fue malo en su momento, cuando igual es que no lo fue a día de hoy, por ejemplo. Qué difícil, ¿eh? Qué difícil. A ver, yo sé que todos los que nos están escuchando estarán de acuerdo, a diferencia de muchos otros programas, con nosotros de que es un tema complicado de controlar, pero muy importante, porque en la medida que controles tu imaginación o la canalices o le quites importancia, tu dinámica de vida puede ser completamente diferente, ¿no, Jesús? Claro. Y ahora, si partimos desde la premisa todo lo que, bueno, lo que venimos a hacer aquí es experimentar, venimos a experimentar. Y que partimos también de la premisa de que tenemos que desaprender para volver a aprender y que hay que reprogramarnos de todo lo que nos han inculcado. En el momento que nosotros nos vamos a encarnar ahí arriba, en un ambiente más sutil que es este, evidentemente las experiencias las vamos eligiendo nosotros. Y hay que tomar conciencia de eso, de que nosotros hemos elegido transitar por todas estas experiencias. Y como las vemos sin ningún tipo de emoción, porque ahí no hay emoción, pues entonces sabemos que estas son las experiencias perfectas. Y cuando estoy viviendo esta experiencia y tomo conciencia de que yo la elegí desde una parte sutil para poder desarrollar mi vida plena aquí, pues a mí por lo menos me ayuda mucho ese concepto de que ya vivo desde una amoralidad, como los laicas que viven desde una amoralidad. Ya no hay ni un bien ni un mal, porque no existe ni el bien ni el mal, todo está bien. No hay nada que me genere un juicio, ¿no? Que es esa dualidad que nos quieren hacer vivir. Entonces, como no hay juicio, no hay dualidad, pues empiezo a soltar. Me permite a mí esa experiencia, así, vivirla de esta forma, me permite soltar y ser más libre. Y al vivirlo más libre, vivo más pleno. Parece que no, pero funciona y es ponerlo en práctica. Y tiene obviamente mucho sentido. Lo peor de esto es que primero es muy lento, me refiero, es algo que vivimos constantemente desde que nacemos, ¿no? Y nos moriremos y lo seguimos experimentando. O sea, una vida ni de cerca alcanza para poder canalizar los pensamientos o la imaginación a título de que sea un aliado a nivel mental. Y después es que es tan complejo, es como decir, vale, el dolor. Yo sé que el dolor es una respuesta, que es una señal nerviosa mandada de una célula a mi sistema nervioso. Sí, sí, pero me sigue doliendo. O sea, aún sabiendo cuál es el concepto, cómo trabaja, por dónde va, sí, sí, pero me sigue doliendo. Entonces, claro, es un poco desesperante, yo lo sé, pero lo que hay que decir es que por supuesto que se puede trabajar. De hecho, lo trabajas todo el tiempo, aunque no te des cuenta. Aquí lo interesante es que ahí es la mejor forma para ti para poner esa imaginación de tu lado. Aurora, ¿qué otra herramienta podríamos dar para esa imaginación, ponerla así como aliada? A ver, yo soy muy partidaria de cuando se me van al pasado, por ejemplo, cosas que han sucedido y que en ese momento o en este momento creo que se podían haber hecho mejor, siempre me digo lo mismo. Digo, bueno, digo, eso fue en ese momento tal como tenía que ser en ese momento. Ahora lo haría diferente, seguro, pero ya está, lo que pasó, pasó y aprendes, porque es todo un aprendizaje directamente. Entonces, el estar obsesionado por algo, porque al final los pensamientos vienen, pero tú puedes tener esa capacidad de decir, bueno, ya no, o sea, es como cuando empiezas una pelea, llega un momento que el conflicto dices, oye, ya está, no me voy a estar todo el día peleando o con esa, ¿no? Discutiendo por algo que no, bueno, es como, vale ya, y voy a centrarme en lo que puedo hacer y ponerlo también siempre en positivo. Yo digo que las emociones son emociones. Luego, si te obsesionas, es cuando se complica todo, ¿no? Y cada cosa, pues, en su tiempo y en su momento. Y técnicas de relajación. La respiración es muy importante. Conectar con tu respiración, una meditación, tener hasta una mascota, te ayuda a empatizar con las personas. Eso es buenísimo. El hacer cosas sin ánimo de lucro, ¿no? O sea, estar en una ONG o ser voluntario, eso es fantástico porque es una manera de tener tu mente
en cosas relacionadas para dar y no estar tan pendiente del ego nuestro, de yo y mis cosas y cómo estoy, ¿no? Ujú. Pues otra herramienta más, ¿no? Otra cosa que podemos usar es el hecho de desviar la atención. O sea, en el momento que estés obsesionado con un pensamiento, usando tu imaginación para el lado, digamos, negativo o destructivo, pues válete, sustituye una cosa por la otra. Ve un video, sal a caminar, cualquier cosa que te saque de ese círculo vicioso, ¿no? Y que te regrese a tu equilibrio, porque es que es complicado. Cuando ya estás en un grado de 7, 8, 9 de obsesión, desesperación, de tensión, ya es muy complicado. Entonces lo mejor es cuando empiezas a darte cuenta de que estás imaginando muy repetitivamente algo que te está produciendo molestia, malestar emocional, antes de llegar a ese punto, pues haz otra cosa, ¿no? Se me hace también una buena herramienta. ¿Qué más podríamos decirle a la gente para... Sí, Jesús? Hay una que lo suelo dar en las charlas y en las terapias. Es muy sencilla, ¿no? Hay un ruido, se genera un ruido, ¿no? Y yo simplemente lo que hago es apartar la cabeza. Es un acto de psicomagia. Entonces, si el ruido me viene por aquí, yo simplemente le vuelvo, es como, ¿no? Y lo haces las veces necesarias para que ese ruido va a ir bajando. Evidentemente, la primera viene más fuerte, pues apartas la cabeza donde venga. Si viene por aquí, pues para el otro lado, así sucesivamente. Ese acto de psicomagia, al cerebro le están mandando el mensaje correspondiente de que no te hago caso, esto no. Simplemente es girar la cabeza para el lado contrario donde sientas ese ruido. Y eso funciona, está comprobado. Pues Muy, puede pero ser muy una buena efectivo. opción, o también se me ocurre lo contrario. Me refiero, si hay algo que te está haciendo imaginar algo negativo y puedes ir hacia él y darte cuenta que no tiene poder, ve hacia él. Me refiero, yo estoy aquí sentado en la noche, ¿vale? Y de pronto escucho un ruido fuerte. Me levanto, veo, ¿hay algo? No, ¿vale? Ya está. Ahora, si me quedo aquí imaginando toda la cantidad de cosas que pueden ser, ahí empezamos con problemas. Porque claro, tenemos tanta imaginación que podemos, además esto creo que lo hemos vivido todos cuando éramos pequeños, ¿no? Con el tema de la oscuridad y todo esto. O sea, éramos capaces de imaginar cualquier cantidad de monstruos, historias en nuestro cuarto, en nuestra casa. ¿Sí, Adonai? ¿Quieres comentar? Sí, en respecto a lo que dices ahora de los niños, bueno, de cuando todos éramos pequeños, que igual ya se nos ha olvidado, ¿no? Pero si alguno tenéis hijos, yo aún no, pero, por ejemplo, cuando un niño está llorando o tiene miedo, está enfadado por lo que sea, y tú le distraes, al momento se le olvida eso, ¿no? O sea, como que deja de darle vueltas a que está enfadado, que tiene miedo, lo que sea. Pero yo creo que los adultos tenemos ya un entrenamiento tan heavy, ¿no? De tantos años, como antes también comentaba una compañera con el ejemplo de Rafa Nadal, tan entrenados a utilizar la imaginación de esa manera, o la mente de esa manera, que nos cuesta mucho más que un niño, que es así, con un chasquido, puede cambiar la atención de estar triste, enfadado o asustado a estar distraído porque ve una mariposa volando. O sea, no, o sea en realidad sí que tenemos esa facilidad, pero nos hemos olvidado y por tanta inercia de que funciona así como funciona, como una cabra loca, pues nos va hacia la imaginación. Pues por eso estábamos comentando que una buena herramienta precisamente es distraer, ¿no?, a la mente para que se vaya a otro lado y no se mantenga dándole foco a la imaginación cuando nos está trayendo ese tipo de problemas. Así que creo que ya hemos dado unas cuantas, pero sabemos que cuesta mucho trabajo, mucha insistencia, mucha repetición y mucha conciencia, porque también tiene que ver con el conocimiento, ¿no? O sea, si no sabes por qué están sucediendo las cosas, es más fácil. Pongo un ejemplo. Si tú vas al gimnasio y le echas muchas ganas y te vas a pasar 2 días con agujetas, si no sabes qué son las agujetas, pues seguramente te puedes acojonar, porque vas a decir, hostia, no me ha dolido el cuerpo tanto en mi vida, ¿no? O qué pasaba con el típico flato, cuando no sabías, ¿no? Que ibas corriendo y decías, ¡ah!, y te asustabas porque no sabías qué era, y es un dolor muy intenso. Ya cuando conoces que ese dolor es normal por respirar mal o respirar por la boca, dices, ah, pues me da igual. Pero hasta que lo descubres no te da igual. O sea, te acojonas mucho porque precisamente estás dejando que la imaginación haga ese labor, ¿no, Jesús? Claro, por supuesto. Sí, es simplemente, bueno, sí, es el conocimiento nos abre, nos da mucha apertura y mucha templanza a la hora de afrontar las situaciones que estamos viviendo. Es exactamente lo que estabas contando. Es importante.
pues vamos a invitar a la gente a que use menos la imaginación, por lo menos hacia ese lado. Y si la está usando porque no lo puede evitar, sustituir y trabajarla porque de verdad que hace falta. Hace falta escribir otros guiones porque los que estamos escribiendo ya están muy sufridos. Bueno, pues antes de seguir con la imaginación, vamos a presentaros para que la gente os conozca y después vamos a preguntas. Aurora, ¿empezamos contigo hoy? Pues sí, como queráis. Bueno, yo soy Aurora, hago terapias de energía, tanto presenciales como online. Trabajo la acupuntura, la reflexología, la cromoterapia y me gusta trabajar el tema emocional y sobre todo no separar lo emocional de lo físico, dando pautas y sobre todo lo que me gusta es que haya un seguimiento con las personas en cuanto lo necesiten, ¿no? Yo trabajo mucho por el WhatsApp y soy muy pesada, es verdad, que al principio cuando viene la persona y sé por dónde, en cuanto hay algo que me resuena, se lo envío. O si veo algo que puede interesarle, enseguida le informo o lo vemos en casa o lo vemos a través de Zoom. No tengo ningún problema porque trabajo el tema energético, porque nuestro cuerpo es energía pura y les enseño sobre todo y les doy pautas para que ellos puedan, bueno, volar solos, ¿no? Porque cuando vienen a ti es porque están pasando a lo mejor un proceso importante en el que no saben por dónde tirar y a lo mejor necesitan esa muleta, pero no quiero que sea algo que me necesiten para siempre. Les doy dando pautas para que ellos consigan, bueno, ir solos por la vida, ¿no? Que eso es lo que me gusta. Cuando ya pasa el tiempo, los veo y es una maravilla el ver el cambio, ¿no? que han tenido gracias a su esfuerzo también, ¿no? Oye, Aurora, entonces la gente que normalmente va contigo, ¿qué es lo que busca? ¿Más ayuda física, emocional, espiritual, acompañamiento? ¿Qué buscan? Normalmente buscan que les soluciones el tema ya, ahora, con algo milagroso. Yo me lo encuentro siempre, ¿no? A veces me vienen a nivel físico y cuando empezamos a hablar un poco, claro, yo trabajo mucho el tema emocional y es alucinante cuando le haces ver la otra parte que nunca, ¿no? Una contractura, por ejemplo, de cervicales. Entonces empiezas a explicarle. Yo trabajo mucho con la acupuntura y con la medicina china, entonces también la neuroemoción. Entonces, esa persona, cuando les empiezas a explicar qué significa emocionalmente esa contractura y se dan cuenta de que emocionalmente la estoy clavando, porque son personas que no saben decir que sí o no saben decir que no cuando querrían decir que sí, y te bloquea esa zona, porque solamente es en las cervicales, sí, solo en las cervicales, vale, pues vamos a empezar y hacen un clic en su mente que les baja la intensidad de ese dolor. Luego le puedo dar un masaje, le puedo poner agujas, pero el seguimiento que hay hacia ahí es lo que realmente les hace que luego puedan llevar una vida normal sin ese dolor y esa inflamación, que es muy importante. Ok, pues suena muy bien. ¿Dónde estás tú, Aurora? ¿En qué parte de España? A ver, yo estoy aquí y allí. Bueno, estoy en la Vall d'Aran y allí todavía no tengo a lo mejor un sitio físico, pero lo hago online. Y estoy en Roda de Bará, que es en Tarragona, al lado de, bueno, lo que hablábamos antes, al lado de la playita. Entonces me subo, bajo, a veces voy a Lérida a hacer alguna terapia a centros de dietética que tienen su sala y en Torredembarra también tengo una sala en la que alquilo de vez en cuando. O sea que me muevo bastante, no tengo ningún problema. Además, si tuviera que moverme por clientela, organizo un día a la semana o un día cada 15 días y me muevo en tren, en coche o en avión si hace falta. Ok, ¿y dónde te pueden contactar la gente? ¿Buscar cosas sobre ti, investigar? Pues mira, tengo en Instagram aurora-terapeuta y luego el teléfono 625 33 33 30, que ese es mi teléfono con el que me pueden localizar, mandarme un WhatsApp, explicarme sus inquietudes y empezar cuando ellos lo necesiten. Ok, pues suena fantástico, suena fantástico. Así que invitamos a la gente
que quiera, que necesite, que te contacte. ¿Vale, Aurora? Por supuesto. Venga, pues vamos, Jesús, vamos contigo, hermano. Muy bien. Vale, pues yo soy Jesús García, chamán urbano, y lo que me dedico es hacer seguimientos y acompañamientos a las personas que están en este despertar con diferentes técnicas de chamanismo. Son técnicas ancestrales que tienen muchísima sabiduría y mucho conocimiento y están avaladas por muchísimos años de experiencia que ya se llevan utilizando hace muchísimos años, millones de años prácticamente. Y bueno, es prácticamente a las personas que están en este despertar, las personas que les está costando el centrarse en su vida, el que todo es muy monótono, pesado, aburrido, la gente que se siente deprimida, que ve la vida hostil, triste, bueno, pues a cambiar ese enfoque y a enfocarlo de una manera que la vida es alegre, plena, puedes estar gozoso, estar feliz, o sea, el acompañamiento a encontrarte pleno, en esa plenitud, a dar tu mejor versión. Equilibrándote, bueno, pues reconectándote con tu ser, con tu guía interna, porque todo está dentro de nosotros. Lo que pasa es que tenemos que saber cómo gestionar eso y aprender a manejarlo, ¿no? En los procesos de, como ya he dicho antes, de despertar, los procesos kármicos, los procesos de sanación, crecimiento y desarrollo personal, empoderamiento, pues con diferentes terapias. En un principio, bueno, pues desde terapias consulta chamánica, como ya se conocen, ¿no? Las típicas de recuperación del animal de poder, recuperación de fragmentos de alma, o incluso, bueno, extracciones de incursiones negativas, hipnosis, centrada sobre todo en regresiones, tanto a vidas pasadas como a la niñez, donde hacemos lo invisible, lo hacemos visible y así poder ir sanando todas esas cosas que están ocultas, ¿no? Que está dentro de nosotros todo ese conocimiento. Bueno, pues desde talleres y consultas de registros acásicos que dan muchísima sabiduría y orientación a las personas en este mundo donde vivimos. Nos plantamos aquí muchas veces y nos dan un mapa, pero no sabemos cómo manejar el mapa. Incluso la brújula que tenemos tampoco sabemos cómo orientarla para buscar el rumbo. Los registros te dan esa orientación y te enseñan a poner el mapa de forma que tú sabes el rumbo que tienes que tomar en tu vida. A lo mejor es simplemente un pequeño giro. Y bueno, muchísimas más técnicas que se van utilizando. Y me puedes contactar pues por Terapias Chamánicas _chamán urbano en el Facebook, en Instagram por arroba cajunamatata _Jesús, ese soy yo para aprovechar el momento, vive y sé feliz, ¿no? Lo tengo como mi lema, y bueno, pues en el 650-584-655 y en breve saco la página web, que ahí estará todo. Pues me parece genial, a ver si la tienes pronto y así la vamos a conocer. Sí. Para que la gente le sea más fácil, ¿no? Porque eso de meterse a la página, investigar todo y poder ver, está fantástico. Pues gracias, Jesús. Adonai, tu turno. Sí, voy con ello. Pues yo soy Adonai y bueno, yo he formado en PNL, en coaching, también en registros acásicos, aquí como comentaba el compañero, y mindfulness. Y aparte, hice el máster en desarrollo personal y liderazgo de Cuestiona. Y bueno, esta es mi formación y a nivel de cómo ayudo a las personas desde aquí, estoy colaborando con varias ONGs en las que hago mentorías a jóvenes o adolescentes que pertenecen a familias que están en situaciones un poco complicadas y voy haciendo sesiones de mentoría con ellos para guiarlos tanto a nivel académico, a nivel profesional o a nivel personal. Y aparte de esto, bueno, todo este camino me llevó un poco al final he llegado un poco aquí a raíz de varias crisis personales que me hicieron mirar para adentro y también me he hecho conectar bastante con el tema de la no dualidad, que también ha salido por aquí antes, que para mí es bastante base del fin del sufrimiento. Y también el tema de la mente, los pensamientos, la relación que tenemos con ellos, esto lo estoy aplicando actualmente yo trabajando en una agencia de publicidad y estoy participando en un proyecto para mejorar la salud mental y emocional de los trabajadores y, bueno, básicamente pues dando herramientas para gestionar el estrés, la ansiedad, cómo afrontar los bloqueos creativos y demás herramientas. Y en cuanto a dónde contactarme, en mi cuenta de Instagram, @adomagnus, @adomagnus, donde hago directos, que de hecho la semana que viene hago un directo con una amiga que es terapeuta también, sobre el tema del fin del sufrimiento, la gestión de los pensamientos. Bueno, pues también suena muy interesante y la gente que le guste o necesite, que es toda, unos lo reconocemos y otros no, pero a todos nos hace falta, obviamente que nos contacte y que te contacte. Pues gracias, Adonai. Pues si os parece bien, vamos a preguntas. Dice, soy Álvaro de Albacete.
nunca he visto la imaginación como un problema. De hecho, creo que la imaginación es un instrumento maravilloso en el ser humano, ¿no creéis? A ver, claro. Jesús, ¿le contestamos? Sí, claro, sí, sí, el enfoque que le ha dado es fabuloso, es el que hay que darle realmente. Es como el potencial que tenemos aquí arriba, en la máquina de aquí arriba, en la mente, es utilizar ese potencial en crecimiento, en el beneficio nuestro, no en destrucción, es enfocarlo de esa forma. Pues claro, Álvaro, yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, yo le diría a Álvaro de Albacete, Álvaro, cada vez que has sentido miedo, preocupación, angustia, desesperación, tristeza y otras cuantas más que habrás sentido miles de veces en tu vida, es tu imaginación. Así que la próxima vez que comentes lo de la imaginación, hazte consciente porque viene de ahí. Lo que pasa es que muchas veces no asociamos, ¿no? O sea, yo sí sufro, tengo miedo, tengo angustia, me preocupo, pero ¿y eso qué tiene que ver con mi imaginación? Sí, yo tengo una imaginación de puta madre y hasta he escrito 2 novelas. Sí, sí, porque no nos damos cuenta de dónde viene. ¿Sí, Adonai? De hecho, lo que dice Sandy tiene mucho sentido porque es verdad que imaginación, mucha gente puede asociarlo a la típica imaginación creativa, ¿no? De imaginarme un dibujo o cómo hacer un libro, como tú decías, pero al final las imágenes mentales en las que me veo a mí mismo, yo qué sé, teniendo un accidente de coche o que me van a atropellar, eso también es imaginación. Lo que pasa es que hay gente que no le da ese significado a la palabra imaginación, pero al final es lo mismo. Sí, sí. Claro, lo que nos pasa mucho, en lo que fallamos mucho, ¿no? En la falta de asociar las consecuencias con las causas. Pues claro, si tú ves la imaginación únicamente como la parte donde haces historias bonitas, pues claro, no tienes ningún problema. Ahora, si se te olvida que es la imaginación la responsable de todas esas emociones negativas por las cuales has pasado, pasas y pasarás, ahí cambia un poquito el cuento, ¿no? Y la necesidad de empezar a canalizar esa imaginación. Dice, mi nombre es Estela, de Barcelona. Dice, en realidad tiene mucho sentido el tema de hoy, porque si me pongo a pensar muchas veces los celos, los miedos, la preocupación, son solo un exceso de imaginación. Y yo lo sufro siempre. Pues, Aurora, estamos de acuerdo con Estela, ¿no? Estamos de acuerdo, pero totalmente, porque claro, todo está dentro de nuestra mente. Es lo que decimos, depende cómo tú la utilices, pues así será. Los celos y miedo y etcétera, al final es que todo está basado en eso, en simplemente conseguir, que es muy complicado, lo sabemos, porque hasta los que nos dedicamos a todo esto nos cuesta muchísimo, pero es enfocarlo de una manera positiva. Claro, es más, y los celos es un término que no había salido el día de hoy, pero es un ejemplo más, ¿no? ¿Qué son los celos? Inseguridades. ¿Y Son qué es la inseguridades de inseguridad? otros. Dime. ¿Y en base a qué? ¿Cómo? ¿De dónde vienen esos celos? Miedo. Pues de mi imaginación, ¿sí, Jesús? No, sí, de la imaginación, del miedo, de los miedos. Que ojo, Sí. no quiere decir que no te puedan poner los cuernos o no tengas razones para tener celos. No, no, los hay y los habrá. Pero lo que estoy diciendo es que la mayor parte de las veces no tiene que ver con la realidad. Tiene que ver con lo que tú imaginas que es. Sí, que es diferente. O sea, no es que no haya razones, ¿no? Ahora sale uno y dice, oye, a mí me han engañado 3 veces. ¿Tengo razones para tener celos? No, pues sí. No, hablamos de las 99 veces que no te han engañado. Que has pensado que era así, ¿no? Porque has visto ciertas cosas, has apreciado y has sacado tus conclusiones. Entonces, los celos, por ejemplo, tienen mucho que ver precisamente con este tema. Por eso hay que tener mucho cuidadito. Dice, soy Óscar de Lanzarote. Vale, pero ¿se puede controlar la imaginación o es imposible? ¿Jesús? Sí, sí se puede controlar. Y como los deportistas de élite, lo único que significa que tienes que tener es una constancia y trabajarlo de normal. Ya está, es un hábito más. Adquirir un hábito, del hábito ya ponerlo como un trabajo. Nosotros como seres humanos, nuestro trabajo es infinito. Así que nadie puede decir que ha hecho ya tal cosa o que ya ha solucionado tal. Definitivamente es un trabajo de tiempo completo. Y, Óscar, contra antes empieces, mejor. Porque te digo que hay mucha diferencia entre que tú canalices o controles o trabajes tu imaginación de una forma positiva a que no lo hagas. Porque créeme
que es que se puede complicar la vida de un ser humano mucho si dejas que la imaginación rueda a su ancha, ¿no, Aurora, perdón? Sí, sí, está claro que es que al final, si tú no, bueno, si te dedicas a pensar siempre en cosas negativas, llega un momento que tu cuerpo coge un estrés, que eso se te puede complicar y hacerte bueno, una depresión o una enfermedad mental brutal, que no nos damos cuenta, porque eso es un tóxico para el cuerpo. Ujú, Pero así porque la mente es peligrosa en ese sentido. Si lo ujú, llevamos a lo positivo, pues será fantástico, maravilloso. Pero que sí, que problemas tenemos todos, pero a veces un problema mm, lo generamos nosotros en nuestra mente, porque al final es como algo a resolver. Es que el ujú, problema es algo, una palabra muy fuerte, y también depende de cómo nos hablamos, ¿no? Todo lo que pensamos, lo que decimos y lo que sentimos, que esté en conexión. ujú. Porque si estamos pensando qué bonito es, pero estamos hablando pestes y estamos sintiendo que eso me genera angustia, como que no hay una conexión y siempre hay algo que está como energéticamente bloqueado. Y yo creo que al final, si consigues que esa negatividad que se te pone en la mente la bajes con respiraciones, con técnicas, entonces, pues como decíamos antes, al final es un hábito más en tu vida, que además el que me dice que no tengo tiempo para hacer una respiración, para hacer una meditación, siempre les digo lo mismo, ponte media hora el despertador antes porque es tan importante como dormir. Imagínate. Totalmente de acuerdo. Además, yo siempre lo digo, nunca hay falta de tiempo, solamente hay falta de interés. Y esa es la realidad y cada quien que lo tome como quiera. Adonai. Sí, yo por responder también a la pregunta esta, y a través de una pregunta que hago también a los oyentes y a nosotros, ¿alguna vez antes de que venga un pensamiento o una imagen mental, habéis sabido que iba a venir o aparecer eso en la mente? Por el tema de controlarlo, ¿no? Ujú, Porque siempre se dice mucho lo de, que es verdad, que yo también lo he practicado, lo de controlar el pensamiento, pero claro, antes de que te venga ese pensamiento, el que sea, o la imagen mental, tú no sabes que te va a aparecer en la mente, ¿no? Entonces es simplemente ver que por mucho que aparezca algo y por mucho que parezca incluso algo que parezca un problema, ¿no? ujú. Nunca nada es lo que parece, ¿no? Porque, o sea, un problema al final es un problema porque te crees que tienes que hacer o A o B, ¿no? Y lo vives como un problema, pero igual hay una opción C que simplemente, bueno, ahora mismo no sé lo que tengo que hacer, ya lo sabré cuando lo sepa, ¿no? Y nos Claro. esforzamos por resolverlo, también porque la mente está siempre súper entrenada a resolver todo lo que sea, ¿no? Ujú. Y bueno, como que nos escuchamos ahí escuchando ese ruido y claro, y no vemos pues, lo que hay delante, que simplemente es una situación y ya está. Por eso es importante, como no somos capaces de controlar lo que llega a nuestra mente, porque no somos capaces, no en este momento, quizá más adelante sí, eh, por lo menos sí saber a qué queremos darle importancia y a qué no le vamos a dar importancia, porque ahí está la clave. Porque si a mí me llega un pensamiento ahora de suicidio, tirarme por la ventana, y como me llega, lo dejo que se vaya o simplemente no le doy bola, como dicen en Argentina, ¿no? Mm. Bueno, pues es un pensamiento más, como si pienso, yo qué sé, en tener sexo con una hormiga. Pues lo he pensado, ¿no? ¿Me voy a acostar con una hormiga? Pues no. ¿Por qué me voy a preocupar por eso? ¿O voy a empezar a pensar tonterías respecto a eso? Pues he pensado eso como puede pensar otra cosa. Pero la clave está en no le des bola, no le des foco a ese pensamiento como a muchísimos más de los que la mente se encarga de tener. Pues muy interesante el tema, pero bueno, se nos acaba el tiempo. Como siempre, Jesús García, hermano, un abrazo, gracias por compartir el programa de hoy. Muchas gracias, un placer. Aurora, encantado que hayas compartido un programa más. Igualmente, cuando Y quieras a estoy aquí. Donay Canals, gracias por haber compartido este programa. Ojalá y haya repetición. Muchas gracias. Para lo que nos estés escuchando, recordad el teléfono de contacto 601-487-113 y lo más importante, que a nosotros sí nos importas. Soy Santiago Domingo y nos vemos el martes que viene. Un abrazo a todos, cuidaros.